primer invitado de la mañana es Gilberto Cruz, él es abogado de West Valdez, quien ayer, pues, un tribunal de segunda instancia ordena su liberación inmediata. Pero la ley, pues la ley esa absurda que tenemos, como siempre, metiendo palos en la rueda a alguien que ha estado en detención preventiva y por lo que me estaba diciendo Gilberto, ha cumplido la totalidad de su condena. Es decir, ¿dónde quedó la presunción de inocencia y un montón de cosas más? Gilbert, pues felicítanos de nuestra parte a Wes. Yo lo coincidí con él, hablando varias veces de visitas al Renacer y sé pues lo que ha sido el sufrimiento, no ver a su hija triunfar en la música como lo está haciendo, dejar a sus hijas siendo casi unas niñas y ya pues volver a verlas en libertad como ya unas mujeres, unas señoritas. Bueno, y todo eso, ¿quién lo paga? Definitivamente, definitivamente. Primero que todo, muchas gracias. Debo ser objetivo. Esto ha sido una lucha de un equipo de personas que han estado junto conmigo en el día a día de tribunales, en la interposición de muchos recursos frente a la advertencia de tantas ilegalidades en el camino. Y creo que, bueno, llegó el momento en donde no había salida para un juzgado tan inquisidor, en donde había que optar por esto, otorgar una libertad. Aún nuestra cruzada legal no termina. Este es el momento en donde nos vamos a poner los guantes y vamos a pelear por demostrar en un juicio público la inocencia de Wes Valdez nuevamente frente a este caso. José Blandón está con nosotros, Gilbert. Buenos días, Gilberto. Saludos, ¿cómo está? Un placer saludarlo. En primer lugar, transmítele a Wes y a su familia nuestra complacencia de que al fin una parte de las cosas que se hicieron mal contra él, una parte, se haya resuelta. Pero, abogado, nosotros desde esta tribuna y en todos nuestros análisis hemos siempre planteado no estar en contra de los procesos que el sistema le pueda hacer a cualquier ciudadano. Lo que nosotros estamos en contra es de violentar los derechos ciudadanos de quien de una u otra forma pueda ser afectado legal, de verdad o de mentiras, por un proceso judicial. En el caso de Valdez, por ejemplo, el Código Procesal Penal establece que nadie puede ser detenido por más de un año En detención en preventiva. detención preventiva. Entonces, además de eso, se violentaron, en su caso, una cantidad de derechos humanos consagrados en tratados, en la Constitución y en las leyes panameñas. Entonces nosotros defendemos, no entramos al fondo del proceso, porque en el proceso usted le va a demostrar al país la inocencia de él. El problema es que por aras de utilizar la justicia como arma política, no se violenten los procesos judiciales. Yo quisiera que usted le explicara a la audiencia cuáles son los derechos ciudadanos que fueron violentados en el caso del señor Valdez. Bien, un placer saludarlo, señor Blandón. Así como esto ha sido una trinchera de guerra y yo he escuchado al paso del tiempo todos sus análisis frente a esta situación, yo tengo que partir por lo siguiente. Cuando el suscrito tomó esta cruzada, el eslogan inicial era ni chicha ni limonada, queremos justicia. Y resulta ser que el cimiento de los procesos seguidos a Wes Valdez, todos tienen un vicio de nulidad. Y el vicio de nulidad parte del procedimiento espurio utilizado por parte de un exfuncionario del quinquenio pasado, Pablo Quintero Luna, un funcionario consular, quien obvió los procedimientos legales internacionales, los tratados legales bajo la cual Panamá es suscriptor y se prestó para ilegalmente generar una expulsión bajo el escenario de una premisa de un secuestro prácticamente, y que así fue confirmado por un alto tribunal de la República Dominicana para ser traído el señor Wes a suelo patrio. Desde ese momento hay una vulneración de derechos y una afectación de garantías. Es importante
establecer lo que indica el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y es que las autoridades están instituidas para tutelar la vida, honra y bienes de los nacionales donde quiera que se encuentren. Y cuando encontramos funcionarios como este, que se prestan para este tipo de ilegalidades, en atención y en espalda a los tratados internacionales, atentando contra sus connacionales, lo que viene después del proceso es una cantidad de irregularidades que se pueden enumerar una a una, que van desde el escenario inquisitivo y malponderado del Ministerio Público hasta el escenario jurisdiccional. Entonces, esto es un proceso que, en el cual ya podemos hablar no podemos hablar de que West estuvo en detención preventiva como una medida cautelar extrema. Estamos hablando de que West fue objeto de un secuestro político y se transformó en un rehén político porque no se le tutelaron ninguna de sus garantías constitucionales, no se le respetaron ninguno de sus derechos. Se generó un apartheid jurídico en donde no había una proporcionalidad en base a esa norma favorable que bien establece nuestra Constitución Nacional y nuestras normas penales y los tratados internacionales en materia penal, en donde la ley será favorable al reo, el famoso favor rey. Y es aquí en donde para cada una de las peticiones, de las innumerables peticiones que el suscrito presentaba ante los tribunales de justicia, se aplicaba el concepto del antiguo Código Judicial a mejor parecer del tribunal cuando convenía. Sin embargo, se aplicaban preceptos del favor rey cuando eran desfavorables a la situación de West. Entonces, es lamentable tener unas instituciones o operadores de justicia que no están preparados para poder sacar adelante los casos bajo el precepto de la estricta legalidad y el principio de proporcionalidad. Y definitivamente, don Blandón, tenemos un serio escollo, tanto en el Ministerio Público como en el órgano judicial. Es vergonzoso, siendo hombres de derecho, tener que asistir diariamente a audiencias bajo la figura de los representantes de la Presidencia de la Acción Penal, Ministerio Público, con seres que dicen llamarse fiscales y que ni siquiera saben qué es la pirámide de Kelsen. Pero hay algo, Gilbert, que me gustaría que le explicaras a la audiencia, porque este es un caso que empieza con el delito precedente de Caja de Ahorros. Caja de Ahorros fuimos a las 3 instancias y se ganaron las 3 instancias. ¿Y cómo entonces puede mantenerse un caso cuya base o cuyo delito precedente no existió? Bien, inicialmente, y es que es ahí donde hago un llamado a lo que queda del Ministerio Público como institución, como presidente de la acción penal, bajo la figura de fiscales que no conocen la normativa y el desarrollo de la normativa. Porque este caso contra West, ¿lo armaron los Saltarín o fue que se lo inventaron en el camino? Es que este es un caso de los Saltarín Papers. Este es un caso más al lado de los cabellos, traído a los tribunales sin sentido. Y es allí que me remito a un caso como Caja de Ahorro, bien conocido por esta tribuna, en donde hubo una transacción comercial completamente ilícita y así quedó probado en el fallo del juzgado 14 del circuito penal en ese entonces vigente. Bueno, pero entonces, ¿cómo se mantiene el caso de West Valdés sin delito precedente? Porque ¿de qué lo acusaban entonces? A él lo acusaron, no fue partícipe del caso Caja de Ahorro como un delito precedente, pero es que el delito precedente es inexistente. Entonces, posteriormente, crean un escenario, un expediente llamado 111 de blanqueo de capitales, pero si es que el delito precedente no existe, ¿cómo va a haber un delito de blanqueo de capitales? Y consecuentemente, producto del escollo y la administración de la Casa de Valores ya conocida, se crea un proceso de estafa que es inexistente porque en ningún momento bajo esa administración judicial que fue sometida o esa toma de control operativo que fue regulada por la Superintendencia de Valores, no podía haber una estafa si no tenía un control activo de la administración de esta Casa de Valores. Entonces, fueron procesos completamente armados. Fue un castillo de naipes que se fue cayendo poco a poco, pero en una condición de desventaja, en una condición de desproporcionalidad procesal, con un hombre que había demostrado y cumplió la totalidad de la condena en una detención preventiva sin ninguna garantía
y bajo la espalda de todos los operadores de justicia que son los primeros en llamado a ser garantistas y a tutelar lo que dice tanto la Constitución como las leyes de la República de Panamá. ¿Cuál de las fiscales fue la que armó esta porquería? Es que lo que pasa es que aquí en este recorrido de procesos hubo varios fiscales anticorrupción. Y créame que ahora que ya Wes Valdez está en su casa, nosotros vamos a accionar legalmente contra todos y cada uno de los responsables de este caso. Así que esto es un llamado para que los fiscales vayan comprando su chaleco porque nosotros sí vamos a accionar. Ojalá así sea, porque esta gente la verdad es que merece el escarmiento desde Kenia, bueno, Juan Carlos Varela, Kenia por ser el resto de infelices que andan por ahí como si nada hubiera pasado. Así que bueno, felicitarte a ti, Gilbert, y a Wes, que ya pues puede ver el triunfo de sus hijas y sobre todo pues volver a la vida normal, si es que se puede volver después de 5 años de injusto encierro. Definitivamente, un llamado al señor procurador, pase por un súper, compre una escoba y barra la institución, limpia la institución porque hay fiscales que empañan el buen nombre del Ministerio Público. Así mismo es. Gracias, Gilberto Cruz, abogado de Wes Valdez. Entonces, hoy debe levantarse también lo del depósito domiciliario a la libertad que mandó este segundo tribunal. Efectivamente, en la mañana del día de hoy estaremos compareciendo al tribunal a solicitar una aclaración en la ambigüedad de los oficios de libertad que han sido enviados en el día de ayer al Centro Carcelario del Renacer en el efecto y el sentido de los dispositivos en el auto número 144 que lleva fecha de ayer que ordena la inmediata libertad, amén de que el señor Wes Valdez pueda hacer pues ese uso a ese derecho a su libertad total condicionada a los presupuestos de la no finalización del proceso y en donde esta defensa va a demostrar en el fondo su libertad. Ojalá así sea. Gracias, Gilberto Cruz, abogado de Wes Valdez.